Sí, la pliometría está muy de moda y probablemente hayas visto 1000 millones de vídeos en Instagram sobre todo esto. Pero si has entrado en este vídeo es por una de estas dos razones. La primera, acabas de empezar en este mundo de la pliometría y quieres aprender lo máximo posible, en el mínimo tiempo posible para empezar a introducirla en tu entrenamiento. Y la segunda, sabes de qué va todo este tema, pero quieres mejorar con la idea de también poderlo aplicar a tu entrenamiento o al de tus atletas. Y sea como sea, este es el vídeo que estabas buscando porque te voy a explicar absolutamente todo lo que sé sobre este tema. Soy Álvaro de Francia, tu especialista en rendimiento deportivo de confianza, y aquí me encargo de desvelarte todos los secretos sobre el entrenamiento atlético para que tú puedas aplicarlo por ti mismo de manera simple y puedas volverte más fuerte, más rápido, más explosivo a ti o a tus atletas. Así que asegúrate de seguirme tanto aquí como en mis otras redes sociales como Instagram, en la que os peto de vídeos con la idea de que aprendáis todo esto lo más rápido posible. La idea de hoy es simple, es ver el mundo de la pliometría de 0 a 100, un mini curso donde vas a aprender absolutamente todo. Lo primero que vamos a ver es qué es la pliometría y qué mecanismos forman la base de este entrenamiento. Lo segundo, entender su lugar en el sistema de entrenamiento. Esto es muy importante. Esto nos va a ayudar a entender de qué tipo de estímulo estamos hablando para poder configurarlo e introducirlo en tu entrenamiento. 3. Te voy a enseñar todos los tipos de pliometría que hay y su uso. Probablemente este sea el punto que más te interese. Después de entender este punto, te voy a enseñar los tipos de sesiones que yo utilizo y que tú puedes utilizar con tus atletas también. En el punto 5, que es uno de los más importantes, aprenderemos a cómo configurar una sesión de pliometría con todo lo que te he contado anteriormente. Y al final del vídeo resolveremos ciertas dudas más específicas que me habéis puesto por Instagram y en las que creo que vale la pena explayarme un poco para que entendáis todo el contexto que hay detrás y sobre todo resolváis dudas en función del deporte que practiquéis. Antes de empezar te recomiendo que te tomes este curso con paciencia. No sé cuánto va a durar el vídeo, pero te aseguro que si te quedas hasta el final vas a salir con más nociones y conocimiento de este tema que el 99% de las personas que hay ahí fuera. Te voy a contar absolutamente todo lo que he aprendido durante todos estos años. Así que después de este disclaimer, vamos para allá. Primer punto y los cimientos de todo esto, ¿qué es la pliometría y qué conceptos forman la base de este entrenamiento? Y vamos a empezar por la definición. Aquí existen bastantes definiciones de pliometría, hay muchísimas y han ido evolucionando durante todo este tiempo y a mí me gusta simplificar mucho las cosas. Entonces, si te tengo que dar mi definición de pliometría, es la siguiente. Son movimientos con un ciclo estiramiento-acortamiento muy rápido, con la idea de reutilizar la energía elástica de tu musculatura y tus tendones para generar la máxima fuerza posible en el mínimo tiempo posible. Aunque si quieres la versión corta, puedes quedarte con la frase son ejercicios con un ciclo estiramiento-acortamiento muy rápido. Y básicamente, para que todo el mundo nos entendamos, esto consta de saltos, cambios de dirección y lanzamientos. Porque sí, la pliometría no es solo de tren inferior, sino que los lanzamientos son la pliometría del tren superior. Ahora, después de esta definición que te he dado, probablemente te estés preguntando qué leches es el ciclo estiramiento-acortamiento. Y es necesario entender porque este es uno de los mecanismos más importantes de la pliometría, por no decir el más importante, y en el que se basa todo este tipo de entrenamiento. Te lo voy a explicar de la manera más simple posible. Y es entendiendo que tu musculatura es prácticamente lo mismo que un muelle. Cuando cargas un salto, el muelle se comprime rápidamente. Esto es lo que llamamos nosotros fase de estiramiento. En esta fase de estiramiento o amortiguación del salto, tu musculatura y tus tendones están recibiendo o almacenando energía elástica. Esta energía nos sirve para liberarla en la siguiente fase, que es la fase de acortamiento o propulsión, y llegar más alto y más lejos. Esta energía es como una especie de boost que esa fase de amortiguación le da a tu cuerpo. Todo este ciclo de frenada, amortiguación o estiramiento y acortamiento o propulsión se llama ciclo estiramiento-acortamiento. Y sí, estas dos fases tienen bastantes nombres y te puedes referir al estiramiento como amortiguación, fase excéntrica, yielding, absorción. En este vídeo de momento lo vamos a llamar estiramiento, acortamiento o amortiguación y propulsión. Ahora, esto es muy importante y tienes que entender que en este ciclo puede haber un problema. Y es que si esa fase de transición entre la amortiguación y la propulsión es muy lenta, esta energía elástica que se acumula se disipa en forma de calor y no tiene ningún valor a la hora de saltar más, llegar más lejos o ser más rápido. Simplemente esa energía se va. Por eso hay que hacer énfasis en que la pliometría son ciclos de estiramiento, acortamiento rápidos. La idea es poder aprovechar esa energía elástica para mejorar o aumentar este tipo de movimientos, para llegar más lejos o más alto, que es lo que sería la fase de liberación de ese muelle. La verdad que solo tienes que entender cómo funciona un muelle para saber cómo funciona la pliometría. Entonces, en definitiva, este tipo de entrenamiento entrena esos muelles en tu cuerpo para que se vuelvan más rápidos, reactivos, fuertes y en definitiva sean más eficaces. Y como podrás comprender, simplemente con la definición entenderás que este tipo de entrenamiento es indispensable si quieres ser más rápido o más explosivo. En cualquier movimiento que puedas hacer tú como deportista, desde saltos, cambios de dirección, aceleraciones e incluso sprintar, es pliometría. De hecho, es la pliometría más rápida. Ahora que entiendes cómo funciona el ciclo estiramiento-acortamiento, quiero que también entiendas, y hago disclaimer, esta parte sí que es más temas fisiológicos
y del sistema nervioso. Quizás es un poco más aburrida para ti si no quieres entrar en detalle. Entonces, si quieres saltarte esta parte donde voy a explicar otras dos bases fundamentales de este ciclo, importantes para entender qué es la pliometría, pues puedes ir directamente al siguiente punto. Ahora, si estás aquí y te has quedado para entender un poquito más todo esto, voy a explicarte dos reflejos de tu sistema nervioso que también se involucran de manera principal en este tipo de entrenamiento y que quizá valga la pena entender. Vamos a llamar a estos reflejos como los dos guardianes. Los llamo guardianes porque realmente son protocolos de seguridad de tu cuerpo. El primer guardián es el reflejo miotático. Y este primero funciona de la siguiente manera. Cuando un músculo se estira bruscamente, tu sistema nervioso entiende que se puede llegar a romper y cuando recibe esta información lo que hace es entrar en modo alerta. Y este modo alerta básicamente consiste en contraer de manera muy rápida y muy fuerte esa musculatura. Es una especie de boost a ese músculo para que se contraiga con más intensidad, como cuidado que se puede llegar a romper, vamos a poner toda la maquinaria para evitar todo esto y vamos a darle bastante más fuerza en la contracción y una contracción mucho más rápida. Esto evidentemente no lo haces tú de forma consciente y no lo vas a poder notar, lo hace tu sistema nervioso automáticamente, pero en términos prácticos este reflejo hace que en este movimiento tú tengas mucha más potencia y mucha más velocidad de contracción. Básicamente se traduce en un movimiento más explosivo. La cosa es que un atleta que trabaja este tipo de movimientos constantemente tiene un reflejo miotático mejorado, de manera que cuando este reflejo se produzca, la fuerza con la que se contrae tu musculatura es mucho mayor. Esta es una de las formas con la que tu cuerpo mejora. Este reflejo que te he explicado yo lo llamo el guardián bueno. Este guardián bueno lo tenemos que potenciar, pero luego hay otro guardián que es un poco más malo y aburrido, que se llama reflejo del órgano de Golgi, simplemente podéis llamarlo reflejo de Golgi. Y para simplificar, lo que hace este guardián es todo lo contrario al reflejo miotático. Este guardián detecta la tensión en los tendones. Cuando un tendón se estira de manera brusca, enviarle una señal al músculo para que no se contraiga. El reflejo miotático es como un acelerador y el reflejo de Golgi es como un freno. Uno es, ojo, vamos a darle toda la potencia para que pueda pasar este movimiento, y el otro es como, ojo, vamos a meterle todo el freno posible para que no se joda este músculo. Esto tu cuerpo también lo hace de manera inconsciente como un método de seguridad para que tu musculatura no se rompa. Podéis entenderlo así de manera básica. ¿Qué pasa con atletas que trabajan este tipo de movimientos pliométricos? Pues que este tipo de reflejo se inhibe, le cuesta más entrar en juego. Es como si en un coche quitases el control de tracción. Dejas de ser un tren que va por raíles con todas las medidas de seguridad posibles a ser un Fórmula 1 que puede trazar las curvas al 100% de su velocidad. Inhibir este reflejo es como liberar todo tu potencial. Ahora que has conocido a los dos guardianes y has entendido un poco más cómo funciona este sistema nervioso en la pliometría, vamos a pasar a entender qué lugar tiene la pliometría en nuestro sistema de entrenamiento o nuestro sistema de trabajo. Si ya me sigas en Instagram, sabrás de sobra que para mí, en el pilar del entrenamiento hay tres áreas de rendimiento. La primera es la fuerza, la segunda la velocidad y la tercera la resistencia. Todo este trabajo pliométrico estaría dentro del área de la velocidad. Para que te hagas una idea, este área de la velocidad está compuesta por trabajos de sprints y agilidad y trabajos de jump y lanzamientos, que sería todo el tema de la pliometría. No te preocupes porque en otros vídeos nos dedicaremos a ver ese área de sprints y agilidad. De momento vamos con la pliometría. Este área de la velocidad está única y exclusivamente dedicada a movimientos cuyo objetivo es mejorar tu velocidad, la forma en que te mueves en el campo en diferentes direcciones y por tanto, cuidado, todos y cada uno de los ejercicios en este área deben realizarse poniendo el foco en exprimir al 100% tu velocidad, salvo casos muy específicos que luego trataremos. En el trabajo de fuerza tú puedes trabajar al 50, al 70%, al 90%, te pueden interesar diferentes adaptaciones dentro de esa línea de intensidad, cada uno con sus objetivos. Ahora bien, en la velocidad no existen medias tintas. Si tú haces un sprint al 50%, olvídate de ser más rápido. Si tú haces un salto al 50%, olvídate de mejorar tu salto. Se hace todo al 101%. Esto espero que te haya quedado claro. Tipos de trabajos pliométricos y cómo usarlos. Bueno, creo que esta es la parte que más estabais esperando todo el mundo. ¿Qué y cuántos tipos de pliometría existen y cómo podemos clasificarnos para crear nuestras sesiones? Y bueno, decirte lo primero que hay muchísimas clasificaciones. Cada entrenador, cada atleta tiene las suyas. No son clasificaciones cerradas ni mucho menos, y tú puedes clasificar tu pliometría como te venga en gana. Pero yo, después de todos estos años de entrenamiento y para simplificar las cosas y entregarle a mis atletas el entrenamiento de la manera más simple y eficaz posible, yo divido la pliometría según 6 categorías. No son categorías estancas, es decir, no significa que un ejercicio que pertenezca a la categoría A no pueda pertenecer a la categoría D. La idea de esto es que cuando entiendas estas categorías puedas ver un ejercicio y puedas clasificarlo en una de estas categorías o en varias, de manera que puedas entender las demandas que va a conllevar ese ejercicio y puedas tomar decisiones en tu entrenamiento o el de tus atletas.
Ahora sí vamos con las categorías. La primera categoría es la división según la intensidad. La segunda es la división según la carga externa. La tercera según el tiempo de contacto de cada salto. La cuarta y la más simple según la dirección del ejercicio. La quinta un poco más específica según la fase del ciclo estiramiento o acortamiento que estemos haciendo énfasis. Y la sexta según el tipo de salto. Vamos a explicar a fondo cada una de estas categorías, empezando por la primera. Según la intensidad de la pliometría tendríamos dos tipos de ejercicios, la pliometría extensiva y la pliometría intensiva. Esta es básicamente la división principal en este tipo de ejercicios. Y hay que diferenciarlas bien porque no tiene nada que ver la una con la otra. La pliometría extensiva no busca para nada intensidad, es una pliometría centrada en el volumen. ¿Te acuerdas que antes te he dicho que había una excepción en la que en este área de la velocidad no íbamos a dar el 100%? Pues es este tipo de pliometría. En este tipo de ejercicios buscamos adaptar esos tejidos poco a poco a esos rebotes sin necesidad de aplicar el 100% de nuestra intensidad. Es lo que yo llamo también pliometría de bajo impacto o low plio y por ejemplo nos sirven como calentamiento o para gente muy iniciada que no haya hecho movimientos pliométricos en su puñetera vida. Esta es la pliometría por la que hay que empezar, solo si eres ese tipo de persona. Es una manera de acumular volumen de contactos para la gente que aún no está adaptada a este tipo de entrenamiento. Entonces si eres una persona súper iniciada que no practica ningún deporte, vienes de una lesión, tienes este tipo de perfil, pues yo empezaría por este tipo de pliometría. Aquí entrarían saltos como pogos, tanto a una pierna como a dos piernas. Incluso podríamos meter los box jumps en esta categoría, siempre que busquemos el volumen y no la intensidad. Por ejemplo, los saltos que se hacen en CrossFit normalmente, esos box jumps serían pliometría extensiva. Luego, por otro lado, tendríamos la pliometría intensiva, que es básicamente el 90% de la pliometría o la pliometría que seguramente tú conozcas. En este tipo de plio buscamos llegar lo más lejos posible, lo más alto posible y en definitiva dar el 100%. Es el tipo de pliometría en el que nos vamos a centrar y la que va a formar la parte principal del trabajo pliométrico. Segunda clasificación según la rapidez de los contactos. Y es que a pesar de que la pliometría se trata en general de movimientos rápidos, dentro de esta clasificación hay dos vertientes: ejercicios de contactos cortos y ejercicios de contactos largos. Básicamente un contacto consiste en el tiempo que pasas haciendo fuerza contra el suelo. Yo como contacto rápido tengo todo lo que sea menor a 200 milisegundos y como contacto lento tengo todo lo que sea superior a 200 milisegundos. Aquí hay diferentes autores y cada uno te va a decir una cosa distinta y yo te explico lo que a mí me sirve. La gran mayoría de trabajos pliométricos son de contacto largo. CMJ, broad jump a una pierna, prácticamente todo lo que te imagines son contactos largos. En cambio, los ejercicios de contacto corto serían ejercicios más reactivos como un drop jump, más high jumps en los que literalmente rebotas contra el suelo y el rey de la pliometría y de los contactos cortos que es el sprint. Estos contactos son los más cortos del reino de la pliometría. Ahora la pregunta que vais a hacer: ¿qué tipo de contactos tengo que trabajar? Tienes que trabajar todos los contactos. Aquí no hay tu tía. Es verdad que ciertos contactos están relacionados con ciertas cosas. Por ejemplo, los contactos cortos están más relacionados con el trabajo de velocidad máxima por el tema del sprint que te comento. Los contactos largos están relacionados más con la fase de aceleración, donde tienes más tiempo para imprimir fuerza. Pero lejos de esto, tú como atleta tienes que trabajar todos. La tercera categoría según la carga externa. No es lo mismo saltar con tu propio peso corporal que saltar con peso extra o que saltar liberando carga de tu propio peso, y por tanto hay que diferenciar entre estos tres tipos. La gran mayoría de la pliometría va a ser con el peso corporal, para mí es la que mejor funciona. Añadiendo peso los contactos se hacen más lentos, tienes mucho más tiempo de aplicar fuerza y este tipo de pliometría cargada está un poco más cerca del trabajo de fuerza. He de decir que yo no los suelo utilizar mucho, yo soy de negros o blancos, o trabajas muy pesado o trabajas muy ligero. Simplemente los ejercicios cargados me parecen un poco grises y no me interesa invertir el tiempo en ese tipo de ejercicios, aunque sí que los uso para aportar variabilidad a las sesiones. Son ejercicios muy divertidos que para contrastes vienen muy bien, para alguna sesión de pliometría sí que los introduzco, pero personalmente no forman parte de mi caja de herramientas principal. Por el contrario, luego tenemos los ejercicios asistidos, que es todo lo contrario, aligerar el peso de tu cuerpo para conseguir contactos más rápidos. Son todavía más divertidos, pero me pasa un poco lo mismo. Los suelo utilizar para aportar variabilidad al entrenamiento, pero no como herramientas principales. Prefiero los ejercicios con tu propia carga de peso corporal que realmente como vas a trabajar en tu deporte. Ahora bien, esto es simplemente mi opinión. Si quieres hacer de esta herramienta tu herramienta principal para trabajar pliometría, es totalmente válido. Cuarta clasificación según la dirección de la pliometría, y esta es la clasificación más fácil de todas. Básicamente para mí hay tres direcciones: vertical, de aceleración o hacia adelante, y hacia los lados o de cambios de dirección. Aquí tampoco hay mucha cosa, también tienes que trabajar las tres variantes. En la variable del salto vertical tendríamos un CMJ, un drop jump, un depth jump, trabajos donde busquemos altura. En la categoría de aceleración tendríamos un broad jump a una pierna, hops horizontales, todo lo que tenga que ver con llegar lejos. Y finalmente en la categoría de cambio de dirección, pues tendríamos todo lo que conlleve cambios de dirección o trabajos laterales de un lado a otro. Bounce laterales, triples hops laterales. En definitiva, creo que esta categoría está bastante
bastante clara. Quinta categoría, según la fase en la que hagamos más énfasis. Como te he explicado antes, en el ciclo estiramiento-acortamiento tendríamos dos tipos de fases, la fase de amortiguación o estiramiento y la fase de propulsión o acortamiento. Y es por eso que tendríamos aquí dos tipos de pliometría, una pliometría que hace énfasis en la fase de braking, frenada, amortiguación o estiramiento, y otra que hace énfasis en la fase de propulsión o acortamiento. En la pliometría de braking o la fase de estiramiento, lo que solemos hacer es aumentar la carga en esa fase de amortiguación. Ya puede ser lanzándote desde una altura mayor a la que tú consigues alcanzar con un CMJ, por ejemplo lanzándote de un cajón pliométrico, o añadiendo carga única y exclusivamente a esa fase de amortiguación. Ambas dos son formas perfectamente viables de aumentar esas demandas en esa fase de amortiguación. Yo personalmente utilizo más la de lanzarme desde sitios altos porque me parece más sencilla, pero como digo, siempre son herramientas, así que viene bien saber ambas formas. Por otro lado, en el caso de la pliometría propulsiva, no existe una fase de estiramiento o frenado previa, por lo que si has atendido a la primera parte del vídeo, entenderás que esa energía reutilizable que acumulabas en la fase de estiramiento pues es inexistente. Por tanto, esta pliometría simplemente trabaja la capacidad contráctil o la capacidad muscular. No tienes ese boost de energía. Bueno, bien, ¿y esto para qué me sirve realmente? Y es que la cosa es que estos dos tipos de pliometría tienen bastantes diferencias, pero la más grande quizás sea en el daño muscular que tiene cada una de ellas. Y es que las fases de frenada están relacionadas con un mayor daño muscular, una peor recuperación, y las fases concéntricas todo lo contrario. No tienen tanto daño muscular y por tanto la recuperación es más rápida. Esto nos sirve para entender en qué momento meter cada una de estas sesiones. Si tienes un entrenamiento a corto plazo, quizá no te interesa tanto meter una sesión de braking porque al día siguiente vas a ir jodido al entrenamiento y te interesa meter una sesión pequeñita simplemente de trabajo propulsivo. Entonces os explico todas estas categorías para que luego podáis tomar una decisión. Sexta y última categoría, según el tipo de salto. Esto también es bastante sencillo, hay tres tipos de salto. Tenemos los jumps, los bounds y los hops. Los jumps son saltos a dos piernas. Aquí podría entrar el CMJ, el broad jump, el squat jump, cualquier salto a dos piernas, sea en la dirección que sea. Este es el tipo de salto más básico y para más principiantes. Luego tendríamos el bound, que significa saltar de una pierna a la otra pierna. Sería el siguiente nivel. Y finalmente tendríamos el hop, que sería saltar de una pierna a la misma pierna. Esto sería el tercer nivel. Por tanto, si eres un perfil que no ha practicado nunca pliometría o que viene de una lesión, deberías pasar por todos estos niveles. Aunque si ya practicas un deporte y estás en plenas condiciones, estos ejercicios los puedes realizar en cualquier momento. No hace falta que te esperes absolutamente a nada más, porque en tu deporte estás realizando estos ejercicios de manera mucho más dificultada y a mucha más velocidad. Capítulo número 5, cómo crear tus sesiones de pliometría. Ahora que has entendido todos los tipos de pliometría que existen, yo te voy a enseñar todos los tipos de sesiones que normalmente utilizo conmigo y con mis atletas. Generalmente yo uso 6 tipos de sesiones de pliometría. Según la dirección tendríamos el trabajo vertical, el trabajo de aceleración y el trabajo de cambio de dirección, igual que la categoría anterior. Y luego tengo sesiones más específicas, que son de trabajo reactivo, donde predominantemente trabajo contactos cortos, de trabajo de braking, ejercicios donde hacemos énfasis en la frenada, y sesiones de trabajo contráctil, que básicamente son sesiones donde hago énfasis en el trabajo de propulsión. Estas 6 sesiones están compuestas por trabajos de todas las categorías. Por ejemplo, no significa que una sesión de salto vertical no tenga un salto reactivo, o que una sesión con énfasis en cambio de dirección no pueda tener un trabajo con énfasis propulsivo. Simplemente son sesiones donde predominan este tipo de trabajos. Ahora, estas son mis tipos de sesiones. Tú, con todas las categorías que te he dado, deberías ser capaz de generar tipos de sesiones también, en base a los requerimientos que tengas tú o los requerimientos que tengan tus atletas. Entonces tú con la información literalmente puedes hacer lo que te salga de ahí abajo. Dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es cómo configurar tus sesiones de pliometría. Otro punto que muchos querréis saber, probablemente el punto más visto de todo el vídeo. Aquí te voy a explicar cómo crear tus propias sesiones de pliometría de la manera más sencilla posible y sin comerte mucho la cabeza. Aunque antes tienes que entender diferentes cosas sobre este tipo de entrenamiento. La primera es que, como te he dicho antes, esto es un estímulo de velocidad. Esto conlleva que tienes que tener muy en cuenta la fatiga que estás acumulando en la sesión. Si la sesión de pliometría tiene muchos saltos o el tiempo de descanso es insuficiente, vas a acumular fatiga y la fatiga va a hacer que la velocidad de cada repetición sea una auténtica mierda. Entonces no pretendas mejorar ni en velocidad, ni en explosividad, ni en absolutamente nada de lo que te estés planteando. El objetivo de esa sesión no se cumple. Es por eso que las sesiones de pliometría tienen que tener un volumen mínimo para que realmente puedas aprovechar la sesión. Todo el mundo que me sigue en Instagram sabrá que la regla que yo utilizo para crear mis sesiones es la de 3-4-2-3. Ahora mismo te voy a explicar la regla, pero antes quiero comentarte las partes de la sesión para que las entiendas perfectamente. Lo primero es entender que para este tipo de trabajos se necesita un calentamiento, y es aquí donde vamos a utilizar la pliometría de bajo impacto o low plio.
Normalmente yo, antes de un bloque principal de pliometría, suelo meter de 2 a 3 ejercicios de pliometría de bajo impacto. Este tipo de pliometría lo puedes prescribir en repeticiones, lo que pasa es que para mí me parece más sencillo prescribirlo en tiempo. Normalmente una serie de unas 2-3 repeticiones de unos 15 a 30 segundos de cada uno de estos ejercicios es más que suficiente para calentar. Yo suelo utilizar 15 segundos si el ejercicio es unilateral y 30 segundos si el ejercicio es bilateral, aunque como siempre digo, tú lo puedes manejar como quieras. Con este bloque de calentamiento hecho ya pasamos a la parte principal y en este caso a explicar la regla del 3-4-2-3. Esto es muy sencillo, vamos a realizar 3-4 ejercicios por sesión, 3-4 series por ejercicio, 2-3 repeticiones por serie, descansando 2 a 3 minutos entre serie. Aquí tengo que decirte que te tomes el tiempo necesario en 3 repeticiones, 10, 20, 30 segundos, no escatimes en descanso. Sobre todo no te tomes los números con algo cerrado, con que entiendas que si hay fatiga en la sesión no va a valer de absolutamente nada, me es suficiente. Asegúrate de hacer todos los saltos con la menor fatiga posible. Y ahora con esto dicho, descansa lo que necesites. Y finalmente 2-3 sesiones semanales de este tipo de trabajo va a ser más que suficiente. Y aquí tengo que abrir un disclaimer para la gente que practique deportes. Si tú practicas un deporte que tiene un gran trabajo de pliometría o entrenas bastantes veces a la semana, quizá este tipo de trabajo no te haga tanta falta como a otro tipo de jugadores. Por ejemplo, un jugador de voleibol que está todo el día saltando, quizá no necesite tanto trabajo pliométrico y con una sesión de pliometría enfocada a salto vertical le valga para toda la semana. Y si por ejemplo juegas fútbol y entrenas simplemente 2 a 3 días a la semana, pues quizá con 2 sesiones también te sea más que suficiente. Si eres un deportista híbrido que simplemente no compite semanalmente y no tienes este tipo de estímulos de manera semanal, tienes la libertad de poder meter más volumen de este tipo de trabajo. Personalmente es mi caso, yo suelo meter de 2 a 3 sesiones de pliometría de manera semanal. Tienes que adaptar todo esto a tu propio contexto y tu propia vida. Como te digo, esta es la forma en la que yo configuro las sesiones y tú puedes meter todos los tipos de ejercicio que te he comentado, configurar la sesión como te dé la gana. Aunque seamos todos humanos, somos organismos muy distintos y cada uno va a aceptar una carga que quizá otro no puede aceptar. Esta regla está basada completamente en los principios del entrenamiento, pero tú puedes cambiar todos estos números mientras también sigas esos principios y se adapte a tu contexto. Es muy sencillo, todo lo que os he dicho en este vídeo sirve. Ahora esto no es un concepto cerrado, es totalmente líquido y puedes cambiar todas estas piezas como te dé la gana mientras respetes las bases del entrenamiento. Ahora lo que vamos a hacer es resolver ciertas preguntas que me habéis propuesto en Instagram y cuyas respuestas pueden servirte para implementar todo este tema de la pliometría en tu entrenamiento de manera mucho más eficaz, así que te recomiendo quedarte. La primera pregunta, que es una de las que más se ha... Tranquilo, no te preocupes, que paro yo el vídeo. Buenas gente, soy yo bastantes días después. ¿Por qué para el vídeo? No, básicamente porque hay demasiadas preguntas. Entonces he visto que el vídeo es muy largo. Después de editarlo creo que va realmente casi por los 20 minutos. Entonces os voy a proponer una cosa. En vez de tener aquí un vídeo de 40 minutos respondiendo ahora preguntas, imagino que ya estaréis cansados de que os dé la chapa con el tema de la pliometría. Lo que vamos a hacer es hacer un vídeo exclusivo de preguntas. Había muchas preguntas en Instagram y sí que me gustaría responder muchas de ellas más tranquilamente porque creo que esa información vale oro y prefiero hacer un vídeo respondiendo a preguntas vuestras. Entonces, si os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor, la única forma que podéis agradecérmelo es dando un like, comentando qué es lo que queréis ver próximamente en el canal. Simplemente con los likes y comentarios pues el vídeo se posiciona bastante mejor en YouTube lo enseña a más gente y así el canal crece más rápido, llega a más gente y podemos cumplir el objetivo de ayudar a más gente con sus objetivos de rendimiento deportivo. Esa es la única misión de todo esto. Así que deja un like, un comentario con lo que te apetece ver en este canal y así me das ideas además y nos vemos en el siguiente vídeo.